San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Buenas noches, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Paz y bien a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Yo sé, ya habían puesto muchas faltas, pero bueno, es que estaba ocupado, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, aquí estamos con ánimo, con gusto y agradecidos porque nos dejan entrar en sus hogares escuchando nuestro programa. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues hoy, la semana pasada dejamos solo a Fray Edgar y ahora él se vengó dejando... No se crean, él es bueno. Entonces paso los micrófonos para que lo saluden. Muy buenas tardes, noches, días a todos ustedes los que nos escuchan y nos acompañan en este su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por estar con nosotros, por cada semana tenernos paciencia. Y a todos los que nos escuchan tanto en las programaciones de media semana, durante el fin de semana, a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Pues como dijo el padre, la semana me tocó estar solo, pero ya estamos acompañados, bendito sea Dios. Unas por otras, a veces no estoy yo, a veces no está Fray Miguel, que también nos manda muchos saludos a todos nuestros internet videntes y todos los que nos ven por estos medios, que nos saludan, nos estamos con ustedes, gracias por estar con nosotros. Un saludo para toda la familia franciscana, para todas las hermanas que nos escuchan por internet, que nos sintonizan en estos medios por el www.coinoniaradio.org o en tjcatólico.com. Gracias por estar con nosotros. Me dijeron la semana pasada mis papás, que creo que nos están escuchando, y un gran saludo para ellos, que un amigo de ellos, un gran amigo de mi papá, por primera vez nos sintonizó y quedó gratamente sorprendido porque nos ha estado acompañando en algunos programas y pidió de favor que pues lo saludáramos a Héctor García Gama. Muchos saludos a ti, a Héctor, y a toda tu familia, y gracias. Ha habido veces que nos hemos visto por ahí en el templo y esperemos vernos más seguido. A todos ustedes que nos acompañan semana tras semana, les agradecemos, a todas las órdenes religiosas, las refugianas, las de la Inmaculada, en general, a todos los que nos escuchan, gracias. No sé si tengas algún saludo en particular. A Vicky Cervantes. Sí, y a Juan. Mucho gusto, muchos saludos. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, de veras, de corazón, muchas gracias. Y bueno, pues vamos iniciando con nuestro programa. Hoy, en medio del mundo franciscano, bueno, como siempre, Fray Edgar nos va a comentar de los santos de esta semana. Nosotros vamos a volver a tomar un poco el tema de Francisco y las misiones, sobre todo porque, bueno, en estos días, como ya les habíamos dicho, ya les ha dicho Fray Edgar, hay dos eventos importantes. Uno, está por terminar el Congreso de Evangelización. Los responsables de los secretariados, les llamamos provinciales de Evangelización y Misión, se han reunido, han sido convocados por el gobierno general y se reunieron en Asís. Y bueno, veremos algunas cosas de por qué para nosotros es importante la misión así. Y después, pues, otro acontecimiento importante, el Papa viajó a Tierra Santa el fin de semana pasado. Y bueno, pues Tierra Santa dice mucho de la presencia franciscana en un país convulsionado, curiosamente un país, ayer alguien me comentaba, qué curioso, sí, era Jesús Herrera, muchos saludos, decía, qué curioso que en un país donde las tres grandes religiones adoran al mismo Dios, se consideran hermanos porque unidos por esta misma fe en el Dios único, al mismo tiempo siempre metidos en pleitos, en discusiones, en guerras fratricidas. Es una situación humanamente hablando comprensible, pero desde la perspectiva de la fe que no se justifica. Pero bueno, en fin, el caso es de que el Papa viaja a Tierra Santa, visita algunos de estos países. Es una visita muy breve, pero vamos, que dio algunas sorpresas, entre ellas una cercanía como no se había visto antes con los franciscanos de la custodia. Entonces, pero bueno, vamos a escuchar primero a los santos. Cedo los micrófonos a Fray Edgar y luego comentaremos estas noticias y por qué para Francisco era importante esta conciencia del espíritu misionero.
Entre los santos de la semana que vamos ahorita a ir revisando, como lo hacemos semana tras semana en el proceso de nuestra semana, válganos la redundancia, de miércoles a miércoles, hay algunos santos que son misioneros, pero empezamos con el día 22 de este mes, con dos memorias de dos beatos. El beato Juan Forrest, que nació seguramente muy cerca de Oxford, Inglaterra, en el año de 1471, ingresando en la rama observante de la orden franciscana ya muy joven. Estudia en Oxford y recibe la ordenación sacerdotal. Pronto se acredita como un gran predicador y una persona de vida santa. La reina Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII, lo escogió como capellán real y su confesor. Cuando el rey pretendió la anulación de su matrimonio, se enfrentó al Papa. Los franciscanos observantes se pusieron de parte del pontífice y fueron suprimidos por decreto real en 1534. Juan Forrest, antes estimado por el rey, fue encarcelado en Newgate y luego puesto en libertad. Siguió hablando y escribiendo contra la supremacía religiosa del monarca, por lo que fue apresado y torturado. Finalmente, por negarse a abdicar de su fe, lo quemaron vivo el 22 de mayo de 1538 en la plaza de Smithfield en Londres. El siguiente beato que recordamos en la misma fecha es Pedro de la Asunción, nacido en Cuerva, en Toledo, España, hacia 1570. Entra muy joven en la orden franciscana y, hechos sus estudios teológicos, recibe la ordenación sacerdotal. En su provincia fue maestro de novicios, pero pronto, respondiendo a la demanda de sus hermanos del Extremo Oriente, marcha hacia las Filipinas. Al año siguiente, en 1601, pasa a Japón. Desarrolló su ministerio en el territorio de Nagasaki, de cuyo convento lo eligieron guardián. Por su mansedumbre y su bondad fue muy estimado entre el pueblo y sus hermanos. Fue también una gran persona que fue electa por su discreción y su discernimiento de almas como confesor y director espiritual de la ciudad, de muchas de las personas de la ciudad de Nagasaki y de los hermanos de los conventos aledaños. Cuando se desata la persecución contra los cristianos, el padre Pedro se esconde en un pueblo y siguió ejerciendo su ministerio de manera clandestina hasta que un apóstata lo delató. Sufre cárcel y fue decapitado en Cori el 22 de mayo de 1617. Junto con el jesuita Juan Bautista Machado. Son el día 22, Juan Forrest, una gran persona que decidió seguir firme en la fe a pesar de tener grandes contactos con los monarcas y jerarcas de su tiempo. Y también el beato Pedro de la Asunción, que se mantuvo firme en el ministerio aún a pesar de las persecuciones y de los grandes momentos trágicos de la iglesia en Japón. El 24 de este mes de mayo recordamos la dedicación de la Basílica de San Francisco de Asís. San Francisco muere, como ya lo hemos comentado, en 1226. 2 años después, en 1228, el Papa Gregorio IX lo canoniza en Asís y manda que se levante una suntuosa iglesia en las afueras de la ciudad para su sepultura. Él mismo puso la primera piedra y la distinguió con el título de cabeza y madre de la Orden de los Menores. Terminado lo fundamental las obras, el 25 de mayo de 1230 fue solemnemente trasladado el cuerpo de San Francisco desde la iglesia de San Jorge, donde había estado sepultado, hasta la nueva basílica. Más tarde, el 25 de mayo de 1253, Inocencio IV la consagra personalmente con gran solemnidad y Benedicto XIV la eleva como dignidad de basílica patriarcal y capilla papal el 25 de marzo de 1754. Un acontecimiento importante, la iglesia que es precisamente recordada como la iglesia madre y la iglesia cabeza, según lo dice algunos de los papas. Y el día siguiente, el 25, recordamos la traslación del cuerpo y la dedicación misma de la basílica, precisamente con la fiesta esta de la gran dedicación de la basílica como cabeza de nuestra orden franciscana, donde se encuentran los restos de Francisco y los 12 compañeros de él. Pero el día siguiente, el 26 de mayo recordamos al beato Gerardo, el mismo 25 recordamos al beato Gerardo Macati y al beato Gerio de Lunel. El beato Gerardo Mecati de Villamaña nació en Villamaña, cerca de Florencia, en 1174, de familia muy humilde. De joven se unió a un caballero cruzado que marchaba hacia Tierra Santa, sufriendo muchas calamidades en el proceso.
Prestó servicios en distintas casas de la Orden de San Juan de Jerusalén, pero regresando a Italia, ya en Asís, viste el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, siguiendo el ejemplo del pobrelo, distribuyendo sus bienes a los pobres y retirándose a un tugurio cerca del pueblo, donde se entregó una vida de penitencia y oración, a la vez que escogía y se acogía con peregrinos y asistía a los más enfermos de su ciudad. Su fama de santidad se extendió por toda la Toscana y Dios le concedió carismas extraordinarios, muriendo en su pueblo natal de Villamaña, al parecer el 25 de mayo de 1245 o cerca de 1270, pero el problema es que no hay una seguridad histórica al respecto ni del día ni del año, pero su memoria se recuerda este 25 de mayo. También el beato Gerio de Lunel, nacido en Lunel, en Francia, de una familia noble, recibe una educación piadosa y siendo joven se va junto con su hermano Efrenod, dejando los bienes y a llevar una vida eremítica. Ambos visten el hábito de la Tercera Orden y se retiraron a cuevas para consagrarse a la contemplación y penitencia. Después decidieron llevar una vida peregrina. Visitaron Asís, en la tumba de San Francisco, en Roma la de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y cuando se dirigían a Ancona para embarcarse a Tierra Santa, Gerio enferma gravemente en Montesanto, hoy Potenza Picena, en las Marcas, y se aloja en una cabaña donde muere el 25 de mayo de 1299. Ya también dentro de estos recuerdos de los santos, el día 26 de mayo recordamos a Santa María Ana de Jesús de Paredes, nacida en Quito en 1618, seno de una familia muy piadosa y acomodada. Huérfana, consagra su vida y su virginidad. Al no poder entrar en ningún monasterio, emprende una vida ascética. Se refugia en la oración con ayunos y otros ejercicios. Es consolada por avisos espirituales con sus compatriotas, no distinguiendo ni raza ni color, dando catecismo a niños, visitando enfermos, socorriendo a los más pobres y a personas atribuladas. Atendía las necesidades de los indigentes, aun a pesar de su propia pobreza. Ella hubiera querido llevar la fe a los indios, pero siendo particularmente devota de la Pasión de Cristo. Formada del espíritu ignaciano, ingresa en la Tercera Orden franciscana, además de ser lectora asidua de las obras de Santa Teresa de Jesús. Muere en Quito el 26 de mayo de 1645 y es considerada patrona del Ecuador. La familia franciscana celebra su memoria este 28 de mayo. Y con ella cerramos el ciclo de los santos franciscanos y nos vamos al corte, pero no se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga.
seguir con nosotros. Aquí estamos, continuamos con su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Y efectivamente, para nosotros es importante siempre acentuar esto. Francisco, pero todos los santos son hombres siempre de cualquier época, porque fueron hombres del Evangelio. Y bueno, hoy entre las noticias que tenemos y que queremos comentar y que van a ser del tema de la reflexión que hoy queremos compartir con ustedes, está algo que ya les habíamos comentado, ante todo el famoso Congreso del Secretariado para las Misiones y la Evangelización de la Orden, que se han reunido en Roma del 10 al 18, hoy precisamente es el día de las conclusiones, 28. Están del 18 al 28, ¿verdad? 18 al 28. Están en las conclusiones del encuentro. Todavía no tenemos los resultados, aunque vamos nosotros con 9 horas de retraso, digamos, de horario de Italia. Pero vamos, que para nosotros ha sido importante este gesto. En un tiempo en el que aparentemente la Iglesia tiene que repensar sus presencias, su manera de evangelizar, nuestra misma orden, como tantos institutos religiosos, vivimos en este periodo que le llama a todo el mundo de crisis, pero a veces la crisis se ve como si fuera algo necesariamente negativo. En realidad la crisis es un periodo de purificación, es un periodo de discernimiento, es un periodo en el que se clarifican posturas, es como todo, o sea, es un momento de hacer un balance y decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Con qué contamos? Fuerzas y debilidades, oportunidades y retos, y entonces pues nos relanzamos, ¿no? En medio de esta famosa crisis, incluso en nuestra orden, era importante que los hermanos se reunieran y siempre repensaran, o sea, reflexionaran sobre qué es lo que se está haciendo en las distintas provincias en el ámbito de la evangelización. ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer como orden en el mundo de hoy, como evangelizadores? Y bueno, también sugerir algunas ideas. Los que se reúnen comparten un poco lo que se está haciendo en las distintas partes del mundo. Se piensa sobre todo en lugares a los que hay que reforzar, o sea, presencias que para nosotros son significativas y que vale la pena que hermanos de toda la orden pues se comprometan o colaboren en este tipo de presencias. Parece mentira, pero aunque casi ya aquí en México sobre todo no se dice o no se sabe, pero pues somos una de las órdenes o de los institutos religiosos que estamos más presentes en diversas partes del mundo. Sobre todo Papa Francisco visita Tierra Santa en todo el Medio Oriente, y no solo, también en el Lejano Oriente. Tenemos provincias en Egipto, bueno, perdón, ese es Medio Oriente. Tenemos provincias en la India, en Filipinas, en Japón, en Corea, y sobre todo una presencia también un poco siempre perseguida. Oficialmente no se sabe bien cuántos ni cómo, pero es una presencia en territorio de China. Cuando a principios del siglo XX la Revolución China expulsó a todos los extranjeros y sobre todo a todos los representantes de cultos o de iglesias o de fes, confesiones de fe, porque vamos, el gobierno comunista se declaró oficialmente ateo. Entonces fueron expulsados todos los misioneros, todos los extranjeros, y los cristianos que estaban ahí, bueno, pues nacidos ahí, pues ahí se tenían que quedar, pero en situaciones verdaderamente difíciles, de verdadera persecución. La mayoría de los obispos eran ya chinos y muchos fueron encarcelados, expulsados del país, en fin. Entonces, cuando esto sucede, las naciones internacionales se quedan con esa famosa isla que antes se llamaba Formosa, que hoy se llama Hong Kong. Y bueno, ahí se refugiaron, Taipei, ahí se refugiaron casi todos los extranjeros, sobre todo religiosos, sacerdotes, en fin, que estaban en la China continental. Y desde ahí iniciaban una campaña de aprender mejor la cultura china, de conocer mejor la escritura china, etcétera, para desde ahí relanzar hacia el continente pues el mensaje del Evangelio, que no es un mensaje que va en contra de ningún gobierno, nada. Simplemente busca fortalecer a las personas, que sean mejores ciudadanos y que, sea cual sea la situación cultural que les toca vivir, puedan dar siempre testimonio de vida cristiana. Es así como
Bueno, pues es por eso que la orden hoy llama a todos los que son responsables de esta oficina en las distintas provincias a que se reúnan, a que expongan lo que está sucediendo en cada parte del mundo para pues tomar conclusiones, decisiones, en fin, enviar al resto de la orden algunas líneas de acción, algunas directrices sobre esta cuestión de las misiones. No sé si tú querías comentar algo sobre esto. Precisamente uno de los grandes frutos de este congreso es los campos de estudio. Yo quisiera, como lo vimos un poquito la semana pasada, lo que hacen en este congreso es dividirse como en grandes bloques: la familia, la nueva evangelización, la misión compartida con los laicos, la evangelización ordinaria en parroquias, santuarios, escuelas, que fue el tema que tratamos la semana pasada en torno a esto de lo que es evangelizar en las escuelas. La evangelización como diálogo ecuménico, los misioneros, los jóvenes. No solamente evangelizar es estar más allá de ir allá a China y establecernos, como algunos de los santos del día de hoy que vimos que fueron misioneros, y uno de ellos murió dando su vida, dos murieron dando su vida en un estado misional, uno en Japón, en la zona de Nagasaki, y otro precisamente dio su testimonio, fue mártir en Inglaterra, y es misión. Hoy platicaba con un muchacho que precisamente ser misionero dentro de la iglesia no necesitas irte fuera de tu realidad para hacerlo. Con saberte que eres sacerdote de Dios, profeta del Señor, y eres hijo del Altísimo, las puertas se abren, y tu camino es precisamente el ser una persona orante, ser una persona entregada. Con eso misionas, y desde ahí se funda la misión como respuesta a este amor de Dios, a querer llevar ese amor que tú tienes dentro de ti y que Dios te ha dado a los demás. Y es precisamente ese el impulso misionero de muchos otros, el llegar a los demás, acercarse a los demás. Yo por eso considero, creo, siempre lo he pensado en los escritos de Francisco, cuando dice que misionar es acercarte al otro y verlo de frente y verle a los ojos y decirle: Dios te ama. Y lo podemos hacer todos, no necesitas irte a China. A veces tenemos más campo de misión con nuestros hermanos, nuestros vecinos, que lo que pudiéramos tener nosotros en otras partes del mundo. A lo mejor porque no estamos preparados para hacerlo, o no es nuestro llamado para hacerlo, porque la misión va a estar con nuestros padres, con nuestros hermanos, a lo cerca. Y nosotros en oración fortalecer a los que Dios ha llamado a ir más allá de nuestras fronteras, inclusive en lugares donde de Dios no han escuchado o de Jesús no han oído, o que son lugares de conflicto, como puede ser, no sé, Tierra Santa misma, que son lugares de conflicto muy fuerte. Y nuestra misión también es orar por ellos y pedir precisamente para que Dios en nuestras familias busque almas que quieran comprometerse con esta misión, con salir de esta realidad, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, no tener miedo a salir más allá de nuestras fronteras, a salir más allá de nuestras realidades. Y ese es el sentido. Y de hecho el Congreso cierra con el vayamos juntos a reparar la casa del Señor, que es la iglesia. Y este Congreso, con este lema de vayamos juntos, del vade reparem domum meam, vayamos a reparar la casa del Señor, que nos invita a todos, a revalorar nuestro punto y nuestro objetivo de misión, para poder así llegar a todos aquellos que son amados por Dios, pero que a veces no lo saben, que son esperados por Dios, pero que a veces no lo valoran, que son queridos por Dios, pero que a veces no han oído de Él. Y ese es, creo yo, que ese es el sentido de la misión. Así es. Es esta convicción que nace de ser bautizado, es decir, que estamos llamados a dar testimonio. A veces tenemos la idea, bueno, algunos sí Dios los llama a esto, ¿no?, de salir, pero el salir ciertamente puede ser geográfico, o sea, desplazarte de un sitio a otro, pero es también un salir desde tus propios criterios, de tus propias convicciones, o sea, de aquello que a veces te mantiene cerrado en tus propias ideas y que no te permite abrirte a la posibilidad que te ofrecen los demás. Esto fue un poco, y esto es algo importantísimo, porque es la actitud que siempre tenemos que tener, y esto se llama conversión también en el ámbito, desde la perspectiva, o sea, en el ámbito de la fe. ¿Cuál fue el problema de los fariseos cuando llega nuestro Señor Jesucristo? No es que ellos no amaran a Dios,
no es que ellos no buscaran a Dios. Ellos se habían hecho una idea, ellos se habían creado por la tradición, incluso inspirada por Dios en principio. Pero se habían creado una serie de normas, una serie de protocolos, una serie de ritos que cumplir. Pero a veces este rito, cuando llega Jesús, no les permite entender o descubrir que aquel Dios que andaban buscando, aquel Dios que adoraban, que querían servir, se les estaba presentando en la persona de Jesús. Y como Jesús no se ajustaba a los parámetros que ellos tenían, culturales o mentales o lo que fuera, lo rechazaron. No supieron asumirlo, no supieron acogerlo, se cerraron en sus prejuicios y no se abrieron a la gracia. Entonces, de ahí que la primera actitud misionera que debemos siempre tener es esta de la apertura. Aquí hemos comentado ya algunas ocasiones cómo Francisco vivió esta gran experiencia, sobre todo a propósito del diálogo con el Islam, es decir, cuando él muy pronto en su vida, ya habiendo iniciado la orden y demás, él tenía este sueño de ir y morir por Cristo en tierras, él le llamaban infieles, así se llamaba en aquella época, sarracenos o infieles. Decía, porque no eran cristianos, que no conocían a Cristo, que no conocían a Dios, y sobre todo porque a veces algunas personas malintencionadas en realidad siempre critican a la iglesia, que a propósito de las misiones, de las cruzadas, perdón. Pero las cruzadas era la respuesta de algo que estaba sucediendo. No se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Evangelizar en Internet es muy importante. Necesitamos tu apoyo y tu ayuda colaborando con el tradicional Desayuno Koinonia Radio el sábado 7 de junio en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Tú puedes colaborar y darnos el voto de confianza para seguir evangelizando en el Internet. Adquiere tu boleto el día del evento. Costo por persona 100 pesos. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Muy bien.
regresamos a su programa. Antes de pasar con el padre comentando lo que estábamos diciendo, quisiéramos mandar un saludo a todos los que nos escuchan en Ensenada, especialmente a Osvaldo Rodríguez Alcántara, que se comunica con nosotros, a Fernanda Roselles, que también nos escucha, a mi tía Rosa, que nos escucha en el monte, y a todos los que nos están sintonizando por internet. Gracias por estar con nosotros. Creo que también nos está escuchando Erika Alexis Mendoza Subieta, y a toda su familia, la Jufra de Ensenada, de Tijuana, de Tijuana a la Mesa. Muchos saludos a todos ustedes, a los Albernia también, un saludo a Angie, que creo que nos está escuchando. Muchas gracias a todos. Más les vale, luego les vamos a preguntar. No se crean. No, bueno, ojalá les guste. En fin, estábamos hablando entonces de que esta cuestión de las cruzadas era la reacción a una situación que se empezó a vivir desde el principio, es decir, muy pronto en Occidente. Mucho antes del comienzo de las cruzadas, los musulmanes habían invadido Palestina, Siria, Mesopotamia, o sea, todo el norte de África e incluso España. Invadir, es decir, el Islam, naciendo en Arabia, tuvo siempre esta visión de ir tomando control y obligando a la gente, nunca de manera pacífica, sino siempre con violencia, es decir, con la muerte, a que se convirtieran al Islam. No sé si ustedes sabían que los primeros esclavistas que hubo en África fueron los islamitas. Fueron los musulmanes. O sea, si no te convertías al Islam, o a los convertidos al Islam, incluso ya africanos negros, de las tribus de por ahí, los obligaban a que fueran a cazar personas de las tribus, etcétera, para traerlas y después en Egipto y en otras partes venderlos a Occidente como esclavos. O sea, la historia es lo que es, no podemos juzgarla desde nuestros criterios, pero al menos, bueno, se sabe, antiguamente los esclavos en todo Oriente Medio, como parte de la cultura romana y griega, era cuando una persona no había alcanzado, no pagaba o tenía una grande deuda, pues se vendía como esclavo y así, ¿no? Pero al menos entre los griegos nunca fue... Muchas veces los esclavos eran a veces profesores o gente que era bien tratada, eran como los profesores de los hijos, eran como la servidumbre, la gente que les ayudaba, y los trataban con una cierta dignidad. Los primeros de empezar a robar personas, es decir, a secuestrarlas para llevarlas como esclavos, no fueron los cristianos, fueron los musulmanes. Pues esto hay que decirlo. Entonces, cuando ellos empiezan a invadir otros países que eran... Bueno, España la dejamos aparte, pero todo lo que era Oriente Medio eran cristianos. En estos tiempos de Pascua, leyendo Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cómo toda esta zona de Oriente Medio, lo que hoy es Turquía y Grecia, etcétera, fueron comunidades cristianas evangelizadas por Pablo, por Bernabé, por el mismo San Juan en Éfeso. En fin, San Andrés dice la tradición que llegó hasta lo que hoy es Estambul, que antiguamente se llamó Bizancio o Constantinopla, cuando Constantino plantó allí su sede. De Roma se traslada a esta ciudad que se llamaba Bizancio, que era la puerta de entrada, la división entre Oriente y Occidente, y allí puso la sede del Imperio Romano y le cambió el nombre. A partir de su presencia allí se llamó Constantinopla, hoy se llama Estambul, pero todo esto eran países cristianos. No sé si se los habían contado los profesores, a veces masones u otros, que les gusta distorsionar la historia y nada más criticar. Entonces eran cristianos, y ellos, los musulmanes, nunca llegaron diciendo, bueno, ahora vamos a vivir aquí, déjenos espacio. No, era siempre con violencia. Al mismo tiempo, ya para el año 732, Carlos Martel, o sea, de Francia, había derrotado al sultán Abd al-Ramadán en la batalla de Poitiers. O sea, llegaron hasta las fronteras de Francia, porque tenían siempre esta cuestión expansionista de llegar ahí. Digamos que eran todas las culturas del momento. Habían sido primero los romanos, y ellos, los musulmanes, copiando un poco el esquema primero griego, después romano, quieren conquistar el mundo entero. Y es así como en el siglo XI se empezó la reconquista de España. O sea, continuaba, se terminó en 1521, cuando España... O sea, que primero llegan de las costas de Marruecos, empiezan a brincar al sur de España los musulmanes y empiezan poco a poco a tomar posesión hasta casi conquistar toda la península. Los peninsulares, o sea, los descendientes de los godos y visigodos, en fin, lo que los españoles se refugian en el norte y poco a poco empiezan a reconquistar todo el territorio, y sí,
era la violencia, era lo que sucedía en aquella época, así sucedía. O sea, no es que, la iglesia, no, era simplemente un defenderse de situaciones tremendas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el mundo occidental. Los musulmanes sitiaron Constantinopla, o sea, que se llamaba Constantinopla en ese momento, por allá por los años el 670 y 680 de la era cristiana, y también en el 717, o sea, estamos hablando de siglos atrás. Durante la dinastía musulmana seleuca, extendieron el imperio de ellos a todo Siria y Palestina, y ya para el 1071 derrotaron a los cristianos bizantinos en la batalla de Manzikert. Perdieron los bizantinos, que eran cristianos, eran de origen cristiano, lo que quedaba de lo que había sido el imperio romano, que el imperio bizantino. Perdieron entonces el control y es como pidieron ayuda a los cristianos de Occidente. Envió el emperador de aquella época, Alexios I de Bizancio, una misiva con unos embajadores al Papa Urbano y a los obispos que se encontraban en el concilio de Piacenza en Italia, apremiándoles enviar miembros de la grey cristiana al este para combatir por la fe. Y bueno, se armó entonces, se declaró la primera cruzada en noviembre del 1095, con la intención de defender a la cristiandad. Y la propuesta, o sea, la intención era liberar los territorios cristianos que habían sido invadidos por los musulmanes y liberar a los cristianos oprimidos del Medio Oriente por los musulmanes. O sea, las cruzadas era este esfuerzo de Occidente por recuperar el control o por lo menos liberar a los cristianos esclavizados, oprimidos por parte de los musulmanes. En fin, son cuestiones de historia, ¿no? Los cruzados eran gente de su época y es muy difícil juzgarlos con nuestros criterios modernos. ¿Cómo actuaríamos nosotros hoy, por ejemplo, si nos sintiéramos amenazados de una manera similar? Que de pronto llegaran, yo no sé quiénes, y dijeran, a ver, de hoy en adelante aquí México ya no es católico ni nada aquí. Bueno, un poco nos pasó con la cristiada. En la cristiada, o sea, de una u otra manera. Con los masones que se precian tanto de ser promotores de la libertad y del respeto, de la igualdad. Mentiras. Y la charrada que sacaron fue la Iglesia Católica Mexicana Nacional, que era una iglesia igual que la Iglesia Católica, pero que no iba a obedecer al Papa. Así. Y el sumo pontífice era Plutarco Elías Calles. Sí, que tenía que estar todo sometido al gobierno, en fin, todas estas cuestiones, pero... Me sonó muy familiar. Pero vamos, imagínense entonces, sí, una invasión por la cual te cambias incluso de religión, o si no te mueres, o te vas de tu país donde naciste, donde está tu familia, donde estaban tus ancestros, todo aquello. Bueno, alguien dirá, es lo mismo que pasó con los aztecas. No, porque si somos honestos en la historia, en realidad quien conquistó a los aztecas no fueron el grupito de españoles. ¿Cuántos eran los que venían con Hernán Cortés? O sea, no fueron ellos. Eran como 80. La astucia de Hernán Cortés consistió en descubrir cómo los aztecas, que habían enfadado tanto a todos los pueblos vecinos, los tenían hartos. Entonces supo catalizar este rencor, este odio, este deseo de liberarse del yugo de los aztecas, y se unen a los españoles. ¿Quién le iba a decir a Hernán Cortés cómo conquistar Tenochtitlán? Que tenía aquellas calzadas abatibles, o sea, no se podía conquistar sino por lancha. Con aquellos arcabuces, dicen, es que emplearon las armas de fuego, los caballos no podían cruzar por los pantanos de Tenochtitlán. O sea, no sé, aprendan bien la historia, es importante. Claro. Entonces, con aquellos arcabuces de una pelota así que había que meterle, luego ponerle pólvora y luego ponerle con un mechero y ¡pum! Cuando el soldado español había cargado su fusil ya tenía 20 flechas en el cuerpo, o sea, ya no existía, punto. O sea, por eso es importante entender entonces la historia. No fue lo mismo, no sucedió así. En todo caso, pues eran las cuestiones de la época. Sin embargo, para lo que para nosotros es importante en este momento es considerar que aún en medio de esta época de cruzadas en la que toda la cristiandad, o sea, todo el mundo occidental, ante el miedo de las invasiones de los musulmanes, se defendían y buscaban atacarlos en su tierra y liberar los santos lugares, o sea, los lugares de Tierra Santa donde Jesús vivió, aquellos sitios donde Pablo evangelizó, etcétera, etcétera.
Entonces se unen y desean hacerles la guerra, o sea, responder a la violencia del Islam con la violencia cristiana. En medio de este mundo hubo un hombre, al menos hasta ese momento, yo no tengo otro dato, pero el primero que optó por el camino de la paz, el camino del diálogo, y ese fue San Francisco. Él sí tenía las intenciones de morir mártir por la fe. Él quería ir a tierra de musulmanes a decirles que Cristo era el verdadero Hijo de Dios y Dios mismo, y si lo mataban, él quería tener el grande privilegio de morir derramando su sangre por amor a Jesucristo. Dios no se lo concedió, Dios le concedió una gracia muy distinta. Sabemos, aquí ya lo hemos dicho, pero bueno, lo repetimos. Sabemos que tan pronto como en 1219, en uno de los grandes capítulos de las esteras de la orden, o sea, los frailes de todo el mundo vienen, se reúnen en Asís y entonces vuelven a distribuirse por todo el mundo. Francisco había marchado a Tierra Santa y ahí dialogan y se funda la famosa provincia de ultramar que llamaban ellos, que era la provincia de Tierra Santa. Ultramar porque tenían que embarcarse de España o de Italia para cruzar el mar y llegar a las costas del norte de África, o sea, lo que hoy es Egipto, o seguir navegando hasta lo que hoy es la tierra de Israel. Pero no se vayan, en un momento continuamos con este tema. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Ser Mujer. Puedes seguirnos a través de la red. Viernes 4 de la tarde, www.tjcatólico.com. O puedes opinar también a través de nuestro correo electrónico koinoniaradio@hotmail.com. Qué aburrida estoy. No te aburras, escucha Koinonia Kids. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Fray me está contando un chiste a propósito de los misioneros y de cristianizar. Venga, échalo. Bueno, no está Miguelón, pues así es de que bueno, habrán de dispensar por la falta de chistes, pero en fin. Ahorita me estaba acordando que estábamos hablando sobre las misiones, que Padre Marcelo nos contaba cuando estábamos en Mexicali un chiste que iba más o menos así, si mi memoria no me falla, que en una tierra de misión en África iba cruzando por una sabana el misionero, ¿no? Iba el franciscanito caminando con sus guarachitos y en eso que le sale un león y que pega la carrera al fraile corriendo, se va, que no me vayan a alcanzar, y el león detrás de él. Y da una vuelta por aquí detrás de un árbol y llega y se encuentra con una piedra, con una pared grande, ya no podía caminar para ningún lado. Y si el misionero voltea al cielo y dice: Señor, señoras de este león un fiel cristiano, y se agacha esperando el zarpazo del león. Y el león se frena cuando llega con él, se hinca y dice:
bendice, Señor, estos alimentos que vamos a recibir, benditos de tu bondad, por Cristo nuestro Señor, y ¡ah! Se echó al misionero. Lo hizo fiel cristiano, bendijo sus alimentos. Así puede ser también la misión. Así puede ser también la misión. Y bueno, pues se dice que sí, entonces, como les digo, en este 1219 se crean, es la envío de los franciscanos a fundar verdaderamente una misión, una presencia franciscana en tierra musulmana, en Siria, en Túnez, en Marruecos y en Egipto. Se dice, hay un historiador que dice que la historia de las misiones cristianas le deben a Francisco de Asís, es deudora, dice la historia cristiana, a Francisco de Asís, no solo por haber sido el primer fundador que incluyó en la regla un capítulo especial sobre las misiones, sino porque abrió una era nueva a la evangelización universal. Como ya les he contado, la respuesta del cristianismo a las invasiones islámicas con las cruzadas responde también a una mentalidad. En Occidente no se pensaba otra manera de ser ni siquiera sociedad, sino era cristianos, aunque sea formalmente cristianizados. Esto es bien heredado desde la época de los romanos y de los griegos, todo el mundo tenía que tener la religión del emperador. Y aunque aquí el emperador, pues eran diversos, reyes y demás, pero los pueblos de Europa que habían sido evangelizados por los monjes en el monasterio y desde el monasterio, habían conseguido una especie de labor de integración social que daba como resultado lo que los historiadores conocen como la cristianitas, la cristiandad. Era la ciudad de Dios en la tierra, se decía, que configuraba todo como una estructura social compacta y religiosa, a favor de la estructura feudal y bajo la autoridad unificante del reino y del sacerdocio, es decir, del emperador y del papa. Al interior de la cristiandad no cabía nada ni nadie que no profesara la fe católica. La herejía era considerada un atentado no tanto contra la fe, sino contra la base social. Era como una ofensa a todos los demás creyentes que vivían en la sociedad. Y fueron las fronteras de fuera de las fronteras de la cristiandad estaban los llamados así infieles. Y para la mentalidad de la época, convertir a los infieles era sinónimo de conquistarlos, es decir, someterlos. Era el mundo en el que vivían, así estaba la gente acostumbrada, no las podemos juzgar con nuestros parámetros. Entonces, había muchos infieles, sobre todo los musulmanes, siempre a las puertas de Europa, y eran considerados por los europeos de aquella época como una amenaza constante. Sobre todo, repito, los musulmanes. Entonces, la media luna y la cruz eran como las banderas, los estandartes de dos mundos que se excluían recíprocamente. Se luchaban así, se excluían. Había que someter el uno al otro, no podía haber otra manera. Esta era la mentalidad. Cuando Francisco aparece con su programa de paz, la idea de la cristiandad había llegado a su formulación culminante con el Papa Inocencio III. Un siglo de cruzadas había servido para dar cohesión a estos dos bloques, polarizándolos, enconándolos en un antagonismo. Y bueno, es por eso que resulta siempre muy significativo de dónde le viene a Francisco esta idea. Sorprende la rapidez con la que, por un lado, Francisco iba adquiriendo la conciencia de que la fraternidad, los hermanos suyos, la familia, la orden de los hermanos menores, estaba llamada a ir por todas partes. Y eso nos hace falta a nosotros, todos los franciscanos de hoy, recuperar. Alguien decía, un exministro, pues precisamente Fray Giacomo Bini, que murió hace poco, cuando algún provincial le decía, es que cómo te voy a mandar hermanos a África o a Oriente Medio, cuando aquí en las parroquias de México hacen tanta falta tantos sacerdotes. Y el padre le decía, pues sí, hacen falta muchos sacerdotes, pero pues eso es trabajo del clero secular. Si San Francisco se hubiera detenido en Asís a suplir todas las necesidades que había en su época, esta orden nunca hubiera ni siquiera nacido. Él tenía la conciencia de que estaban llamados, los hermanos estamos llamados a ir por todo el mundo. Es cierto, la manera de vivir es también ya una manera de evangelizar, pero tampoco podemos quedarnos o cerrarnos solamente a un pueblo, una cultura, una nación. Al menos esta es la vocación de la mayoría de los religiosos y en este caso también de los franciscanos.
Entonces sabe que Francisco tuvo muchos deseos de ir siempre a tierra de musulmanes, a dar, como decía hace rato, testimonio pues de Cristo con su vida. Y repito, fue en el capítulo del 1219 cuando programaron en serio los primeros franciscanos, la evangelización en tierras que ellos consideraban entonces de infieles. Se formaron 4 grupos de misioneros. 3 tenían como destino llevar el mensaje de paz a los 3 frentes desde donde entonces se localizaba el pleito entre cristianos y musulmanes. Uno iría por Marruecos, el otro, dirigido por Elías, se dirigiría a Siria, y el tercero, bajo la guía personal de Francisco, atravesaría el mar hacia Egipto, donde el ejército cristiano tenía sitiada la ciudad de Damieta. El cuarto grupo, dirigido por el hermano Gil, tenía como objetivo el centro mercantil de Túnez. Se puede afirmar que ningún hecho de la vida de San Francisco está tan abundantemente documentado ni tan objetivamente atestiguado como el diálogo que sostuvo la visita por más de un año que tuvo con el sultán Melek el Kamel. Además del biógrafo oficial, que era Tomás de Celano, un obispo francés, Jordán de Llano, un fraile también, y San Buenaventura, hay otros informadores que acompañaron a Francisco, que lo acompañaron en este viaje y que nos han dejado una serie de relatos muy particularizados del encuentro que Francisco tuvo con el mundo del Islam. Para comprender el sentido de estos viajes misioneros de Francisco y sobre todo la experiencia que a él le tocó en su viaje en sus diálogos con el Islam, ya lo mencionaba la vez pasada. O sea, Francisco iba con una idea, y esta apertura, esta actitud abierta de descubrir en el otro no un enemigo, sino a tratar de comprender qué es lo que él cree, por qué reacciona de cierta manera, involucrarse o meterse hasta tratar de comprender, de saborear, incluso de valorar la cultura del otro, dejó en Francisco una profunda huella, que luego se transmitirá en la regla. Él, cuando en el capítulo de la regla nuestra habla sobre los que desean ir, dice ahí, entre sarracenos y otros infieles, Francisco insiste: deben ante todo ir y someterse a toda humana criatura por amor a Dios. Qué manera tan diversa de la mentalidad reinante en su época. Todo mundo, para todos, esto era una locura, una aberración. Al musulmán había que matarlo, había que excluirlo, había que conquistarlo. Francisco dice: no, sométete, es decir, convive, está allí, aprecia, valora y confiesa que eres cristiano. Pero dice, y cuando se vea que es el momento oportuno, entonces sí, confiesen que son cristianos. O sea, es otra manera completamente diferente. Incluso a la iglesia misma, a la cristiandad misma, de 1219, 1223 que fue aprobada esta regla, pues tuvieron que pasar siglos hasta el Concilio Vaticano II para ir más o menos finalmente comprendiendo esta intuición de Francisco. La conversión no tiene que ser obligada, no tiene que ser ni por miedo, no tiene que ser forzada, tiene que ser un acto libre que nace o que puede nacer solamente de la emoción, de la pasión con que un cristiano da testimonio de su experiencia de Jesús y de su libertad y de la plenitud con la que vive, de este gozo de saberse amado por Dios, hijo de Dios, respetuoso de todas las demás personas porque hijas de Dios, y también de la creación porque vienen de la mano de Dios. Es decir, este hermoso equilibrio, esta hermosa paz que se consigue cuando estás en paz con Dios, con el prójimo e incluso con la creación, esto es lo único que va a poder de alguna manera mover a otra persona, al menos a interesarse por Jesús y a tratar de conocerlo, a entrar en contacto con Él. Y entonces, tal vez, si Dios lo quiere, si Dios le da la gracia, entonces que esta persona podrá de veras hacerse cristiana. No a la fuerza, sino como una respuesta libre, amorosa a esta invitación que Dios le hace. Entonces, todas las fuentes concuerdan en el éxito fundamental de la visita. Francisco se ganó la simpatía y el afecto del sultán, al grado de que entonces el sultán le entrega a Francisco un famoso cuerno labrado que era como el salvoconducto, pero en la mente del Islam se quedó siempre la figura de Francisco. O sea, corrió la voz entre ellos
de este personaje querido tanto por el sultán, que era cristiano, pero al que no había que tenerle miedo porque era un hombre de paz. Y gracias a Francisco, entonces los hermanos pudieron entrar en este mundo diverso y estar presentes allí hasta el día de hoy. Termino diciendo a propósito de la visita del Papa Francisco, a ver si Moramay pone ahí alguna de las imágenes, perdón, a los controles, Moramay ahí en la cabina, pone alguna de las imágenes por ahí de fondo donde está el Papa Francisco, que sorprendió a los mismos frailes, custodios de los santos lugares, decidiendo un día, hoy voy a desayunar con ustedes, y ahí se planta en la puerta del convento y es recibido por los hermanos. Los hermanos también le ponen a un fraile argentino, por ahí se va a ver varias fotos, se llama Fray Silvio, que es de la custodia y habla árabe, entonces funcionaba como su traductor en los momentos oficiales. Pero bueno, después continuamos porque el tiempo se nos ha agotado. Y dan para más, dan para mucho más. Y esto más sobre todo en estos tiempos en los que estamos. Ahí en esta foto que se ve está el Papa en el comedor de los frailes. Un lado de él está el ministro general, del otro lado a la izquierda del Papa está el custodio de la Tierra Santa. Ahí miren, ahí tienen a Fray Silvio que está descalzo y el Papa descalzándose para entrar a visitar una mezquita allí mismo en Jerusalén. Y ahí otra vez Fray Silvio en este diálogo del Papa con Shimon Peres, el presidente israelita. Y pues habla un poco de inglés Shimon Peres, pero sobre todo habla hebreo, entonces ahí Fray Silvio la hizo de intérprete, sea con el islam que con el hebreo, pues. Pues bien, el tiempo se nos ha agotado. Yo aprovecho estos últimos minutos y segundos para darles gracias a todos los que participaron con nosotros en la charreada y los seguiremos invitando a otras ocasiones. Gracias por estar con nosotros. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.